Andrea Aramayo era una hija y una mamá de 27 años cuando un hombre llamado William Kushner la atropelló y la dejó en la calle con lesiones que resultaron en su muerte, o mejor dicho, su feminicidio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emi. Si están disfrutando los episodios de Y así les mató y quieren escuchar más al mes, en Patreon saco 2 episodios exclusivos, cuesta $3 al mes. Ahorita estoy investigando el caso de la primera asesina serial de Estados Unidos, Aileen Wuornos, una trabajadora sexual que mató y robó a 7 de sus clientes. No se lo pierdan, les dejo el link en la descripción de este episodio. Ahora vamos a empezar. Andrea Aramayo tenía una hija de 8 años en el 2015. Su mamá la describía como una mujer rebelde, alegre y solidaria, hasta que fue víctima de un feminicidio. Su mamá, Ellen Álvarez, es parte de una colectiva llamada Mujeres Creando, que se definen como un movimiento feminista anarquista creado en 1990 en La Paz, Bolivia. Está compuesto por mujeres de diferentes orígenes culturales, sociales y étnicos y utiliza la creatividad como un instrumento de resistencia y, por lo que entiendo, ha llegado a ocupar un lugar importante en las discusiones políticas del país. Esto va a regresar un poco más tarde en el caso. En febrero del 2015, Andrea empezó una relación con el empresario William Kushner. Era un hombre con conexiones económicas y políticas importantes. Pero en el caso de Andrea, que va a ser muy importante cuando lleguemos al juicio, es que era su jefe. Y de esta relación laboral nació su relación amorosa. Y duró esta relación varios meses, pero eventualmente cortaron y al parecer fue ella quien terminó la relación. Su mamá Ellen en una entrevista dijo: Andrea no aceptó las condiciones de su pareja. No quiso pasar a ser un objeto de su posesión. Esto nos dice 2 cosas. 1, que había cierta toxicidad en la relación, si no quería convertirse en un objeto, ¿no? Había una cierta toxicidad, no sé cómo más explicarlo. Si alguien te ve como un objeto y no como una persona, es muy tóxico. Y 2, que ella fue quien lo rechazó. De alguna manera ella fue quien inició este corte de relación. Así que el 18 de agosto del 2015 ya no estaban juntos, pero se vieron en un bar. Y no me queda claro si fue coincidencia que se hayan encontrado ahí o si había quedado para hablar. Pudo 100% haber sido planeado por parte de William Kushner porque a Aramayo le gustaba ir a ese bar todos los martes ya que era noche de salsa. Si es que ella lo hacía seguido, que aparentemente sí, es muy probable que él lo supiera y que haya ido ahí ese día para molestarla. Pero también puede ser que haya sido casualidad, o sea, no sé muy bien porque hay una fuente que escuché que había ido él ahí con 2 niñas y ella estaba ahí con sus 2 amigos, pero fue la única que lo menciona, entonces tampoco me quiero confiar tanto de una sola fuente. Y lo que sabemos es que a la 1 de la madrugada, eso ya sería el 19 de agosto, los vieron discutiendo en el lugar. Hay testigos que los vieron. Y luego lo vieron salir a él primero del lugar. Pero antes de salir le dijo algo a Aramayo en el oído y fue algo que pues, obviamente la alteró y ella lo siguió a la calle. Siguieron su discusión mientras él subía al coche y luego intencionalmente, sabiendo lo que estaba haciendo, la atropelló. Y luego se fugó de la escena dejando a Andrea tirada en la calle. Como es de esperarse, Andrea tenía lesiones graves cuando llegó al hospital. Pero eventualmente su cuerpo ya no pudo soportar más, estuvo horas peleando por su vida y falleció. Según la autopsia, Andrea sufrió múltiples fracturas en el cráneo, tórax y pelvis, además de traumatismos en otras partes del cuerpo y laceraciones en un pulmón. Y así es como el 19 de agosto se convirtió en el peor día de la vida de Ellen Álvarez y de la hija de Aramayo. El día que su ser querido se les fue arrebatada por nada más que odio hacia la mujer, que celos, estar enojado porque ella le cortó y ella lo rechazó por algo tan inexplicable, tan banal, ¿no? O sea, que un hombre sea capaz de atropellar a una mujer simplemente porque te rechazó. ¿Qué es eso? O sea, es que es inexplicable. O sea, no tiene sentido en mi opinión. Me cuesta mucho entender a estos hombres sí, o sea, cómo se justifican ellos en su cerebro esto, ¿no? No lo entiendo. Ellen no era ninguna desconocida a los feminicidios. Llevaba en este punto más de
20 años como activista, justamente peleando por la justicia para mujeres como su hija, que fueron víctimas de feminicidios. Y como lo habíamos visto en el caso pasado, ella hizo lo que más podía hacer para ayudar en el caso y fue hacer ruido. Desafortunadamente, en países latinoamericanos, la justicia para las mujeres nunca está garantizada. Estos casos tienen que ser acompañados de huelgas y gritos y atención mediática para que se les dé la atención que se merecen. Y me choca decir, siempre cuando hablo de estas cosas, me choca decir la palabra merecer aquí, porque implica que tienes que hacer algo para que recibas esos beneficios, cuando en realidad no deberías de tener que hacer nada para que se investigue tu muerte, tu violación, tu desaparición, lo que quieras. Simplemente por ser un ser humano deberías de recibir este trato por parte de la policía y del sistema judicial. Simplemente debería de ser un caso importante siempre. Pero, obviamente, así no lo es. Y su mamá se encargó de que el caso de su hija no quedara en el olvido y que todo el público estuviera siguiendo el progreso de los procesos legales, los cuales fueron muy largos y empezaron el jueves 20 de agosto, cuando imputaron a William por feminicidio. Desde un principio, el caso de Andrea se clasificó como lo que fue, un feminicidio. No hubo ninguna duda de que el delito fue ese, y esto fue porque en la ley boliviana en específico se dice que cuando el autor tuvo una relación efectiva, íntima o algún tipo de ascendencia laboral con la víctima, debe ser juzgado bajo esa figura legal, o sea, el feminicidio. En el caso de Andrea, hubieron las tres. Tuvieron una relación íntima y afectiva, y además William era su jefe, entonces ya quedaron las tres. Pero al mismo tiempo que los fiscales se preparaban para la batalla legal contra abogados de William Kushner, los abogados de William Kushner también estaban creando la narrativa de que todo había sido un accidente. Según la versión que contó la defensa desde el principio, Andrea salió del bar y se colgó en el lado del coche, o sea, al lado del coche de un lado, o sea, no sé qué lado, si el derecho o el izquierdo, pero se colgó en el coche Andrea, según ellos, cuando él ya estaba avanzando y luego se cayó, y en esta caída, desafortunadamente, se pegó en la cabeza y se murió. Sin embargo, esta versión de los hechos rápidamente se desmoronó bajo la evidencia física, en específico de la autopsia, porque en esta versión dicen claramente para la defensa de William que la cabeza de Andrea nunca estuvo abajo de las llantas, ¿no? Que fue un accidente que él nada más iba avanzando, se asustó porque se aventó ella y se cayó. No fue culpa de él. Si atropellas a alguien en donde pasa tu coche arriba de ellos, pues ya es mucho, mucho, mucho más difícil decir que eso es un accidente, ¿no? Entonces, para la defensa de él era imperativo que no se demostrara que el coche había pasado por la cabeza de ella, que ella solamente se cayó y se pegó. Pero en la autopsia se evidenció que la llanta pasó directamente por arriba de la cabeza de Andrea. En esta primera parte de los procedimientos legales se fue atrasando y atrasando una sentencia. Sin embargo, William Kushner estaba esperando las decisiones de los jueces en un penal. Pero desde el penal él seguía peleando su inocencia. Estuvo 5 años, 4 meses así. En donde él sigue acertando que la muerte de Andrea fue un accidente y no fue intencional. Y que él siga peleando significa que la familia de Andrea tiene que seguir haciendo lo mismo. Porque mientras haya una posibilidad de que pudiera salir que pudiera ser libre, la justicia para la familia y para Andrea no está completa. Y el peor de los casos se hizo realidad en el 2020, cuando lo sentenciaron a 30 años por el feminicidio de Andrea, la sentencia más alta en el país. Pero justo después de la decisión, el juez, creo que era la juez, tomó la decisión de darle detención domiciliaria sin escolta policial. Así que pagó una fianza de 50,000 bolivianos y le dieron la instrucción de que cada 15 días tenía que cumplir con un registro biomédico, pero esto solo cuando acabara la pandemia, porque en diciembre del 2020 estábamos justo en medio del COVID, justo cuando nadie estaba saliendo de sus casas. Y imagino que están confundidos, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que lo hayan sentenciado por un crimen tan grave como es un feminicidio, que le hayan dado la sentencia más larga que existe en el país y luego lo dejen salir de la cárcel? Y además a un hombre con conexiones y dinero como Kushner, que tiene los recursos para fugarse en cualquier momento del país y además sin escolta. Obviamente es una injusticia y una irresponsabilidad por parte del juez. Pero sí hay una explicación legal detrás de esto.
se condicionó que el cumplimiento de la sentencia debe de ser ejecutoriada. Les voy a ser honestos, yo no sabía qué significaba esto y para los que no sepan, prácticamente significa que si hay acciones legales que pueda tomar el acusado, en este caso William Kushner, para cambiar su sentencia, entonces la sentencia no toma efecto. Es decir, hasta que acabe todas sus apelaciones, todos sus argumentos legales, no va a regresar a la cárcel. Eso es lo que se decidió en esta audiencia. Obviamente esto creó indignación en todo el país porque ¿cómo es posible que digas que este hombre es un asesino y al mismo tiempo lo dejes sin seguridad viviendo en su casita, ¿no? Cómodo, mientras que una familia tiene que salir todos los días a pelear por su hija y mamá que tuvieron que enterrar gracias a este hombre, gracias a las acciones de este hombre. Es inexcusable, en mi opinión. Y Ellen, la mamá de Andrea, dijo esto: dejen de ser hipócritas y en vez de hacernos peregrinar por justicia, liberan a los feminicidas de una vez. Así se liberan de hacinamiento carcelario y de un montón de casos, llamando atención a la obvia falta de consideración para las mujeres del país por parte del sistema judicial. Más de un año, William Kushner estuvo viviendo en su casa, hasta que se le acabaron sus opciones. Y en octubre del 2020, una jueza confirmó la sentencia de 30 años por feminicidio y Kushner se quedó sin más avenidas legales que explorar en su caso y tuvo que regresar más bien al penal San Pedro. Y yo creo que Ellen lo dijo de la mejor manera. No puedo decir que me siento feliz porque no voy a recuperar a mi hija, pero sí se ha hecho justicia. Mi hija habló con su cuerpo y los jueces la han escuchado. Y aunque esto es lo mínimo que deberían recibir todas las familias de víctimas de feminicidios, la realidad es otra y muchos feminicidas nunca enfrentan las consecuencias y muchas familias no reciben justicia. Este es un caso ejemplar en el que vemos cómo el activismo es instrumental en estos casos, porque si no, simplemente son ignorados y ya son tantos feminicidios en todos estos países que es fácil que se pierdan si alguien no los cuenta. Y todas estas historias son historias que valen la pena contar. Y Bolivia lleva registrados 15 feminicidios en lo que va de este año. Son 5 por mes. 5 mujeres por mes asesinadas. Y no se les olvide que estos números son solo los casos vistos a través del lente de feminicidio. Hay muchos feminicidios que erróneamente se clasifican como homicidios. Así que no dejen de hablar de estos temas, no dejen de investigar y educarse y escuchar y apoyar a mujeres, porque hoy por hoy la realidad que vivimos las mujeres es una realidad peligrosa. Muchas gracias por escuchar este episodio de Así les mató. Si quieren que cuente un caso en específico, me pueden mandar un mail a yalmbusiness@gmail.com o escribirme en cualquiera de las redes sociales de Así les mató. Si están disfrutando el podcast, no se les olvide darle like al episodio, dejar un comentario, una reseña, una estrellita en Spotify, en donde sea que me estén escuchando. Gracias y nos vemos la próxima semana. Bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.